Wade Calloway presionó el anillo de bodas de su difunta esposa contra su boca. Se hizo la misma promesa que se hacía cada mañana, que hoy no sentiría nada, no desearía nada, y no le pediría a Dios nada, excepto la piedad de un día ordinario. Entonces lo escuchó, un sonido tan pequeño que no debería haber detenido a un hombre. La voz de una niña, ahogada y desesperada, provenía del interior de su propia carreta. Levantó la lona. Dos niñas pequeñas lo miraron, con las mejillas hundidas y temblando. La mayor agarró a su hermana y dijo, «Por favor, nuestro padre está muerto, y el hombre que lo mató está viniendo». Si esta historia te conmueve, suscríbete a este canal y acompáñame hasta el final. Deja un comentario y dime desde qué ciudad estás viendo el video. Quiero ver hasta dónde ha viajado esta historia. Wade Calloway llevaba 18 meses conduciendo por el mismo camino hacia Harlow Creek, y en todo ese tiempo nadie le había preguntado cómo estaba de verdad. Preguntaban cómo lo hace la gente en los pueblos pequeños, con la boca apuntando hacia ti, pero con los ojos ya puestos en otra cosa. Él había aprendido a responder de la misma manera. Bien, sobreviviendo, no me puedo quejar. Tres frases que no significaban nada, no costaban nada y mantenían a todos cómodos, incluido a él mismo. Había salido del rancho antes del amanecer esa mañana, como siempre hacía cuando tenía que ir al pueblo. La oscuridad lo hacía más fácil. Menos gente, menos rostros que recordaran a Eleanor. La carreta crujía bajo su peso mientras la yegua Bessie encontraba su ritmo en la tierra compacta. Tenía una lista corta en el bolsillo de su abrigo. Harina, sal, un nuevo cerrojo para la puerta del comedero, un rollo de alambre. Cosas sencillas. El tipo de lista que un hombre hace cuando intenta mantener su vida lo suficientemente pequeña como para poder manejarla. Estaba a 2 millas del pueblo cuando lo escuchó. Al principio pensó que era el camino. Quizás una tabla moviéndose en la caja de la carreta o la lona atrapando el viento. No se detuvo. Mantuvo la vista en la línea donde las colinas se encontraban con el cielo y se dijo a sí mismo que no era nada. Entonces lo escuchó de nuevo. No era la carreta. No era el viento. Era una niña. Wade detuvo a Bessie. Se sentó muy quieto en el banco y escuchó. Escuchó como solía hacerlo en sus años en la oficina federal, con todo el cuerpo, no solo con los oídos. El sonido volvió, bajo y urgente, desde algún lugar debajo de la lona detrás de él. Dejó las riendas con cuidado. Se puso de pie en el banco. Se estiró hacia atrás, agarró el borde de la lona y la apartó. Dos niñas lo miraron. La mayor jaló a la más pequeña detrás de ella tan rápido que fue como ver una puerta cerrarse de golpe. Tenía el pelo rojo, enmarañado y salvaje, y los ojos del color del agua de un arroyo en verano, verdes y afilados. Lo medían como se mide a un hombre en el que ya se está preparado para no confiar. No podía tener más de 9 años. La mirada en su rostro no era la de una niña de 9 años. La más pequeña se asomó por detrás del brazo de su hermana. Rubia, más menuda. Su cara estaba manchada de tierra, y tenía algo seco y de color óxido en la manga sobre lo que Wade prefirió no pensar demasiado. Tenía ambas manos aferradas a un trozo de papel doblado y descolorido. Lo apretaba contra su pecho como si fuera lo único que importaba en el mundo. Ninguna de las dos hizo un sonido. Wade no se movió. Hacía mucho tiempo que había aprendido que lo primero que se hace con algo asustado no es intentar alcanzarlo. «¿Cuánto tiempo llevan ahí atrás?», dijo él. La mandíbula de la niña mayor se tensó. «El tiempo suficiente. ¿Desde que salí del rancho?». «Desde anoche». Wade las miró a ambas durante un largo momento. La niña más pequeña no tenía zapatos. Sus pies estaban envueltos en lo que parecían tiras arrancadas de una enagua, sucias y desprendiéndose en el talón. La mayor tenía un moretón a lo largo de la mandíbula. Era amarillo en los bordes, lo que significaba que tenía al menos 3 días. «¿Tienen hambre?», dijo él. «No andamos buscando caridad. No pregunté si la buscaban, pregunté si tenían hambre». La niña mayor apretó los labios. La más pequeña escondió la cara en el hombro de su hermana. «¿Cómo te llamas?», dijo Wade. «Clara May». Lo dijo directamente, sin dudar.
como si hubiera decidido que confiarle su nombre no le costaba nada que no estuviera dispuesta a gastar. Esta es Lily, no habla con extraños. Esa es una política sensata, dijo Wade. Algo se movió en la expresión de Clara May. Solo un destello. No era confianza del todo, era más bien el reconocimiento de que la respuesta la había sorprendido. «¿Tienen algún lugar a donde ir?», dijo él. «Vamos a Harlow Creek». «Yo también. Podrían viajar aquí adelante en lugar de ahí atrás. Es más cómodo. Estamos bien donde estamos. Como prefieran». Wade dejó que la lona volviera a su sitio. Se acomodó en el banco. Cogió las riendas. Luego se estiró hacia atrás, dobló una esquina de la lona y la aseguró. Dejó la parte trasera de la carreta abierta al aire de la mañana y puso a Bessie en marcha de nuevo sin decir una palabra más al respecto. Durante aproximadamente media milla no pasó nada. Luego escuchó el movimiento de la lona y el crujido de un peso ligero moviéndose por la caja de la carreta, y Clara May se subió al banco junto a él. Se sentó con la espalda recta y las manos en el regazo. Tenía la vista fija en el camino, como si sentarse allí hubiera sido su idea desde el principio. Un momento después, Lily apareció junto al codo de Clara May y se apretó contra el costado de su hermana sin decir palabra. Wade le pasó la galleta que había envuelto en un paño esa mañana. Era un resto de la cena de ayer y estaba seca, pero era comida. Clara May la miró, luego lo miró a él. «Le dije que no buscamos». «Sé lo que me dijiste», dijo él. «No te la estoy dando a ti, se la estoy dando a tu hermana». Clara May se quedó muy quieta. Luego tomó la galleta, la partió por la mitad y puso la mitad más grande en las manos de Lily. Cabalgaron en silencio durante un rato. El cielo se estaba volviendo rosado sobre las colinas. Los pájaros apenas comenzaban a cantar. Era el tipo de mañana que habría sido hermosa si Wade hubiera sido el tipo de hombre que todavía se fijaba en esas cosas. «¿Su padre sabe que están aquí?», dijo él. Clara May no respondió de inmediato. Esperó tanto que él la miró, y lo que vio en su rostro le hizo desear no haber preguntado. «Nuestro padre está muerto», dijo ella. Lo dijo como la gente dice cosas que ha tenido que decir demasiadas veces, de forma plana y seca. Las palabras desgastadas por el uso, sin nada en la superficie a lo que aferrarse. «Lo siento», dijo él. «No necesitamos que lo sientan». «No», dijo él. «Supongo que no». Lily había terminado la galleta. Estaba mirando el papel doblado en sus manos. Lo alisaba contra su rodilla con sus pequeños dedos, cuidadosa y deliberadamente, como si estuviera planchando algo precioso. «¿Qué es eso que sostiene?», dijo Wade. Todo el cuerpo de Clara May se giró hacia su hermana, pasando un brazo por los hombros de Lily. No fue agresivo, fue protector, algo que nuestro padre hizo para nosotras. Wade asintió, no insistió. Subieron la última colina antes del pueblo. Harlow Creek se extendía debajo de ellos. La calle principal, la tienda de forrajes, el banco con el nombre de Harlan Tate pintado en letras negras sobre la puerta. La iglesia al final de la calle, con su campanario blanco recibiendo la primera luz plena de la mañana. Clara May se puso rígida a su lado. Ni un respingo, ni un sonido. Simplemente todo su cuerpo se puso duro y quieto, como un conejo se queda quieto en la hierba alta cuando una sombra pasa sobre él. «Nos van a estar buscando», dijo ella. Su voz había bajado de tono. «Envió hombres ayer. Por eso tuvimos que movernos. Antes nos escondíamos en el establo. Cuando los oímos venir, corrimos, y su carreta era la única». Se detuvo. «No tuvimos otra opción». «¿Quién las está buscando?». Giró la cabeza y lo miró de frente por primera vez. Esos ojos verdes, evaluadores y exhaustos, más viejos de lo que los ojos de una niña de 9 años tenían derecho a ser. «Harlan Tate», dijo ella. Las manos de Wade se apretaron en las riendas una vez, solo una. Mantuvo el rostro impasible. «Usted lo conoce», dijo Clara May. Lo había notado, lo notaba todo. «He oído hablar de él», dijo Wade con cuidado. «Es dueño de la mitad del condado», dijo ella. «Es dueño del banco y de los contratos de grano, y tiene al ayudante del sheriff McCain haciendo todo lo que él le dice».
Hizo una pausa. También es el hombre que mató a nuestro padre. Bessie siguió caminando. La carreta crujía. Abajo, el pueblo despertaba. El humo comenzaba a salir de las chimeneas. Una puerta se abría en algún lugar de la calle principal. Wade miró el camino durante un largo rato sin hablar. ¿Cómo sabes eso, Bumapam? Dijo finalmente. Porque papá me habló de él. La voz de Clara May se había vuelto silenciosa, pero no suave. Había una diferencia y ella lo sabía. Me dijo que si alguna vez le pasaba algo, sería por la tierra. Tenía 22 acres al este de Miller's Creek. El estudio del carbón dio buenos resultados hace 3 meses. Papá me enseñó el papel. Dijo que Tate llevaba 2 años presionándolo para que vendiera y él seguía diciendo que no. Bajó la vista hacia sus manos. Murió 6 semanas después. Se cayó del risco sobre el pastizal del norte. Volvió a levantar la vista. Nuestro padre no se cayó. La carreta siguió rodando. Wade pensó en lo que le costaba a una niña de 9 años decir esas palabras con tanta firmeza. Y sintió algo en el pecho que no había sentido en 18 meses. No era pena, no era vacío. Era algo más antiguo y más duro que cualquiera de los dos. Algo que había estado dormido. «Fuiste a ver a McCain», dijo él. «Papá me dijo que no confiara en McCain». Una pausa. Tenía razón. «¿Cómo lo sabes?» «Porque la mañana después de que papá muriera, antes de que yo le hubiera dicho a nadie lo que sabía, McCain vino a la pensión donde nos alojábamos. Y nos dijo a Lily y a mí que el señor Tate se había ofrecido muy amablemente a acogernos como sus pupilas». Su voz se mantuvo plana y cuidadosa, como la voz de alguien que carga algo pesado y no quiere que veas lo pesado que es. Dijo que teníamos suerte. Dijo que no cualquier hombre aceptaría a 2 niñas sin familia y sin dinero. «¿Qué hiciste?» Le di las gracias y sonreí, dijo Clara May, y mantuve mi rostro perfectamente quieto todo el tiempo. Y esa noche tomé a Lily y nos fuimos. Lily, que había estado escuchando todo esto, se apretó contra el costado de su hermana. Volvió su rostro hacia Wade por un momento. Sus ojos eran oscuros y serios, y no dijo ni una palabra. Él volvió a mirar el camino. «¿A dónde pensaban ir?», dijo él. «En Harlow Creek». «Tu tía», dijo Clara May, «la señora Ruth Calloway, dirige la pensión en la calle Sycamore». Wade sintió la sorpresa al recorrerlo, y debió de dejarlo ver porque Clara May dijo, «Papá la conocía. Dijo que era honesta. Dijo que no había mucha gente en este valle de la que se pudiera decir eso, pero que de ella sí se podía». «Tu padre conocía a Ruth», dijo Wade. «Vino a buscar alojamiento y comida cuando compró la tierra, antes de construir la casa. Ella lo dejó quedarse 3 meses y no le cobró extra por las semanas difíciles». Clara May hizo una pausa. Dijo que era el tipo de mujer que se da cuenta cuando una persona necesita algo y no hace que se lo pidan 2 veces. Lo miró de reojo. Dijo que usted era igual, el ranchero que se guardaba sus propios asuntos, el que Tate no había podido comprar. Wade guardó silencio por un momento. «Tu padre dijo eso», dijo él. «Sí, señor. Y por eso se subieron a mi carreta». Clara May miró el camino por delante. «Vimos su nombre en el costado», dijo. La carreta tenía su marca estampada en la madera del lateral, descolorida pero legible. Callaway North Fork. No teníamos muchas opciones, pero teníamos esa. Wade redujo la marcha de Bessie a un paso lento al entrar en las afueras del pueblo. Aún no estaba listo para recorrer la calle principal. Necesitaba 1 minuto. Necesitaba más que 1 minuto. Pensó en Eleanor. Pensó en ella como siempre lo hacía cuando sucedía algo que no sabía cómo sobrellevar solo. Con ese dolor particular de buscar una mano que ya no estaba allí. Pensó en la promesa que se había hecho a sí mismo la mañana que regresó de su tumba. No más peleas, no más interponerse entre otras personas y las cosas que querían destruirlas. Eso fue lo que la preocupó hasta llevarla a una tumba temprana. «Es tu culpa. Llévalo en silencio y no lo conviertas en el problema de nadie más». Miró a las 2 niñas sentadas a su lado. Los pies descalzos y vendados de Lily, el moretón en la mandíbula de Clara May, el papel doblado que Lily había estado sosteniendo desde el momento en que él había retirado la lona. «Tus manos cavaron su tumba», se dijo a sí mismo. «Y lo juraste.
Se quedó con eso durante 3 segundos completos. Luego chasqueó la lengua a Bessie y la dirigió hacia la calle Sycamore. Las llevaré con Ruth, dijo. Ella les dará de comer y las aseará. Quédense adentro. No se acerquen a la calle principal y no abran la puerta a nadie que no conozcan. Hizo una pausa. ¿Entendido? Sí, señor, dijo Clara May. Y no mencionen el nombre de Tate a nadie en este pueblo hasta que yo haya tenido la oportunidad de pensar en lo que estamos enfrentando. Clara May se volvió para mirarlo. Algo había cambiado en su expresión. Esa cualidad de medir seguía ahí, pero había cambiado de dirección. Ya no medía si él era peligroso, medía otra cosa. ¿Nos va a ayudar?, dijo ella. Wade no respondió de inmediato. Detuvo la carreta a 2 edificios de la pensión de Ruth, puso el freno y se quedó sentado un momento con las manos sueltas sobre las riendas. Aún no lo he decidido, dijo. Clara May le sostuvo la mirada. Tenía la paciencia de alguien que había aprendido que apurar a una persona nunca te da lo que realmente necesitas. Eso es honesto, dijo finalmente. Intento serlo. Ella asintió una vez, lenta y seria, y bajó del banco. Se estiró para ayudar a Lily a bajar, con cuidado, una mano firme bajo el brazo de su hermana, asegurándose de que los pies vendados tocaran el suelo con suavidad. Entonces Lily hizo algo que Wade no esperaba. Se volvió para mirarlo. Todavía no había pronunciado una sola palabra, pero levantó el papel doblado que había estado aferrando toda la mañana y se lo ofreció con ambas manos. Wade la miró. No, dijo suavemente. Quédatelo tú. Lily lo retiró hacia su pecho. Lo miró un segundo más con esos ojos oscuros y quietos. Luego deslizó su mano en la de Clara May y caminaron juntas hacia la puerta de Ruth. Wade las vio irse. Clara May caminaba erguida, con la barbilla en alto, su mano apretando fuerte la de su hermana. Lily caminaba cerca, sus pies vendados cuidadosos sobre el suelo irregular, un hombro presionado contra el brazo de su hermana. Se quedó allí después de que la puerta se abriera y la voz de Ruth se oyera en el aire de la mañana. Dios santo, entren, entren ahora mismo. Y después de que la puerta se cerrara detrás de ellas y la calle volviera a quedar en silencio, se quedó allí con las manos en las riendas y pensó en el nombre de Harlan Tate pintado en letras negras sobre la puerta del banco. Pensó en un hombre que había sonreído en la iglesia, patrocinado la escuela y puesto su mano en el hombro de una niña de 9 años diciéndole que tenía suerte. Pensó en un padre que había trabajado 22 acres solo, construido una casa, se había negado a vender y había terminado al pie de un risco en el pastizal del norte. Pensó en un trozo de papel doblado que una niña de 6 años había estado sosteniendo contra su pecho toda la noche en la parte trasera de la carreta de un extraño, porque era lo último que su padre había hecho para ella. Wade Calloway se había prometido que había terminado de pelear. Empezaba a sospechar que se había equivocado. Bajó de la carreta, ató a Bessie al poste y entró por la puerta principal de Ruth. Ruth ya estaba en la estufa. Clara May y Lily estaban sentadas en la mesa de la cocina. Lily tenía el papel desplegado frente a ella ahora, y por un momento, desde donde él estaba en la puerta, Wade pudo ver lo que había en él. Un boceto a lápiz de una casa pequeña, un porche, 2 ventanas, y en la parte inferior, con la cuidadosa letra de un hombre, para Clara May y Lee Lily cuando lleguemos allí. Apartó la vista. Ruth se apartó de la estufa. Tenía 58 años y los ojos de una mujer que había dejado de sorprenderse por la capacidad del mundo para la crueldad hacía al menos 20 años, lo que de alguna manera la hacía más formidable, no menos. Miró a las niñas. Miró a Wade. ¿Quieres decirme qué está pasando?, dijo ella. Quiero decírtelo, dijo él, pero necesito que lo escuches todo antes de decir nada. Ella dejó la cuchara de madera. Se cruzó de brazos. «Habla», dijo. Él lo hizo. Cuando llegó al nombre de Harlan Tate, algo cruzó el rostro de Ruth que no era sorpresa. Era la expresión de una mujer que había estado viendo venir algo por el camino durante mucho tiempo y acababa de verlo llegar finalmente. Samuel Dunning era un buen hombre, dijo en voz baja cuando Wade terminó. Se sentó en esa mesa.
Señaló la mesa de la cocina donde estaban sentadas Clara May y Lily. 3 meses se quedó aquí. Cada domingo hablaba de lo que iba a construir para esas niñas. Apretó los labios. Y supe cuando me dijeron que se había caído de ese risco que no fue un accidente. Lo supe. Simplemente no... Se detuvo. No tenías nada sólido, dijo Wade. Soy una mujer que dirige una pensión, dijo ella. ¿Qué iba a hacer? ¿Entrar al banco de Tate y acusarlo? No, dijo Wade. Eso no es lo que vamos a hacer. Ruth lo miró por un momento. Luego miró a las niñas. Lily había vuelto a doblar el papel con cuidado y lo sostenía de nuevo. Nosotros, dijo Ruth. Sí, señora. Ella lo miró de nuevo. Su barbilla se levantó ligeramente, el ángulo de una mujer que había tomado una decisión y no iba a ser disuadida de ella. Entonces será mejor que te sientes, dijo. Porque si vamos a hacer esto, lo vamos a hacer bien. Y a hacerlo bien va a llevar más de una mañana. Wade sacó una silla. Clara May lo vio sentarse. Había estado escuchando cada palabra como escuchaba todo, con total atención y sin desperdiciar nada. Ahora lo miraba con esos ojos verdes, y lo que había en ellos era diferente de lo que había habido cuando él retiró la lona por primera vez. No era confianza, exactamente. Era algo anterior a la confianza, algo que venía antes, algo que tenía que existir para que la confianza pudiera crecer. Era el reconocimiento de que no se había ido. Wade la miró. Pensó en lo que significaba estar decidido en lugar de asustado. Pensó en Eleanor y en la promesa que había hecho sobre su tumba. Y en si el hombre que ella había amado era el que cumplía esa promesa o el que sabía, en la parte más profunda y honesta de sí mismo, que algunas cosas valían la pena. Cogió la taza de café que Ruth le había puesto delante. Afuera, Harlow Creek estaba completamente despierto. En algún lugar de la calle principal, la puerta del banco se abrió. Ruth preparó huevos y los hizo sin preguntar qué quería cada uno, lo cual fue la forma más eficiente de amabilidad que Wade había presenciado jamás. Puso los platos, sirvió el café y se sentó frente a él en la mesa. Y no dijo una palabra hasta que Clara May hubo comido la mitad de su plato y Lily se lo hubo comido todo. Entonces Ruth dijo, «Muéstrame». Clara May levantó la vista. «¿Mostrarle qué?» «Lo que sea que tengas, con lo que sea que hayas venido». Ruth cruzó las manos sobre la mesa. «Un hombre como Samuel Dunning no crió a una niña como tú sin asegurarse de que tuviera algo que llevar, así que muéstrame lo que llevas». Clara May guardó silencio por un momento. Miró a Wade. Él no le devolvió nada, ni ánimo, ni precaución, solo su atención, porque era su decisión, no la de él. Clara May metió la mano en la parte delantera de su vestido y sacó un trozo de hule doblado, atado con una tira de cuero. Lo puso sobre la mesa y lo desató con dedos cuidadosos y practicados. Dentro del hule había 2 trozos de papel. Los alisó. El primero era el estudio del carbón. 3 columnas de números y un mapa esquemático de los 22 acres con el nombre de Samuel Dunning impreso en la parte superior y la firma del topógrafo en la parte inferior. El segundo era una carta escrita a mano, fechada 5 semanas antes de la muerte de Samuel. Se la escribió al juez Harding en Billings, dijo Clara May. La escribió la misma semana que Tate envió a 2 hombres a la casa para decirle que la oferta no iba a estar abierta mucho más tiempo. Tocó el borde de la carta. Me dijo que si algo le pasaba, esta carta debía ir al juez. Dijo que el juez Harding era el único hombre en 3 condados al que Tate no había podido llegar. Ruth se inclinó hacia adelante y leyó la carta sin tocarla. Wade la leyó desde donde estaba sentado. Samuel Dunning había escrito en un lenguaje sencillo y cuidadoso sobre la campaña de presión que Tate había estado llevando a cabo durante 2 años. Nombró fechas. Nombró a los hombres que Tate había enviado. Describió 2 incidentes específicos. Una cerca cortada en la noche y un desvío de agua que había salido mal río arriba de una manera que no podía haber sido accidental. Lo escribió como un hombre escribe algo que sabe que podría importar después de su muerte. Sin dramatismos, sin ira, solo los hechos en el orden en que ocurrieron. En la parte inferior había escrito, «No soy un hombre dado al miedo.
pero soy un hombre dado a la honestidad y seré honesto aquí. Creo que Harlan Tate tiene la intención de tomar mi tierra, ya sea que yo acepte venderla o no. Escribo esto porque mis hijas merecen que alguien sepa la verdad si ocurre lo peor. Ruth se echó hacia atrás. Se cubrió los ojos con la mano por un momento, brevemente, como lo hace una persona cuando algo confirma lo que ya sabía y el saberlo todavía duele. Escribió esto y aún así se quedó, dijo Wade. Esa tierra era todo lo que tenía, dijo Clara May. La trabajó 4 años. Construyó la casa él mismo. No iba a dejar que Tate lo echara de allí. Hizo una pausa. Pensó que la carta sería suficiente. Pensó que si Tate sabía que lo había escrito y enviado a un lugar seguro, Tate se echaría atrás. Su voz no vaciló, pero algo detrás de ella sí. Se equivocó en eso. Lily se estiró y puso su mano sobre la de Clara May sin levantar la vista de la mesa. Wade cogió el estudio del carbón. Miró los números. Lo volvió a dejar. Este estudio vale mucho dinero, dijo. Papá lo sabía. Tate también lo sabía. Sí, lo que significa que Tate no solo las busca porque huyeron, dijo Wade. Las busca porque tienen esto. Sin él, puede afirmar que la transferencia de la tierra fue limpia. Con él en sus manos, hay un rastro de papel que comienza con el nombre de Samuel Dunning y termina con un hombre muerto y una escritura falsificada. Clara May lo miró fijamente. Eso es lo que me imaginé. Te imaginaste eso a los 9 años. Papá me lo explicó, dijo ella. Dijo que necesitaba entender lo que valía la tierra, porque si algo le pasaba, los hombres intentarían decirme que no valía nada. Quería que yo supiera el número. Ruth emitió un sonido que no era ni una risa ni un sollozo. Señor Samuel, dijo en voz baja a nadie en particular. Wade cruzó las manos sobre la mesa y miró los 2 documentos. Pensó en el nombre de Harlan Tate sobre la puerta del banco. Pensó en el ayudante del sheriff McCain, que se había presentado en una pensión la mañana después de la muerte de un hombre y le había dicho a su hija de 9 años que tenía suerte. Pensó en el risco sobre el pastizal del norte. ¿A qué distancia está?, dijo. La tierra. A 4 millas al este, dijo Clara May, pasado Miller's Creek. Hay un marcador de piedra en la esquina sur que papá puso él mismo. ¿Hay alguien allí ahora? Tate puso a 2 hombres allí la semana después de la muerte de papá. Dijo que era para proteger la propiedad hasta que se resolviera la herencia. Su mandíbula se tensó en la última palabra. Oía a una de las mujeres de la pensión decir que la herencia ya estaba resuelta, que los papeles pasaron por la oficina de tierras en Billings hace 3 semanas. ¿3 semanas?, dijo Wade. Sí. ¿Y tu padre murió hace 6 semanas? Sí. Así que los papeles pasaron 3 semanas después de su muerte. Wade miró a Ruth. Eso es rápido. Eso es Tate, dijo Ruth. Tiene un hombre en la oficina de tierras de Billings. Lo ha tenido durante años. Todo el mundo lo sabe y nadie lo dice en voz alta porque el último hombre que lo dijo en voz alta perdió su contrato de pastoreo en menos de un mes. ¿Quién fue? Ed Farlow. Tiene un rancho al norte, pasado el risco. Apenas ha sobrevivido desde entonces. Ruth miró a Wade. Vino a verme el invierno pasado. Me contó lo que pasó. Dijo que había aprendido la lección sobre hablar. ¿Se desdiría?, dijo Wade, si importara. Ruth lo consideró. Ed Farlow es un hombre asustado, dijo. Los hombres asustados pueden ir en cualquier dirección, dependiendo de lo que les asuste más. Wade asintió lentamente. Estaba construyendo algo en su cabeza. Todavía no era un plan, solo la forma de uno, el esquema de lo que un plan necesitaría. Había pasado suficientes años en la oficina federal para saber que los casos no se construían en una mañana. Se construían pieza por pieza, comenzando con la cosa sólida más pequeña que tuvieras y añadiéndole cuidadosamente como se construye una cerca en terreno rocoso. Un poste a la vez. ¿Hay algún abogado en Harlow Creek?, dijo. La expresión de Ruth cambió. Está Denton Marsh, tiene una oficina sobre la tienda de productos secos. Es adecuado. Hizo una pausa. También es nervioso.
Ha tenido 2 casos en 3 años que salieron mal de maneras que parecían mucho una interferencia. Y él lo sabe. Pero no es el hombre de Tate. No, es un hombre que aprendió a ser cuidadoso. Hay una diferencia. Un hombre cuidadoso todavía puede ser útil, dijo Wade. Si entiende que ser cuidadoso y ser útil no son mutuamente excluyentes. Ruth lo miró con esos ojos serenos. Suenas como un hombre que ha hecho esto antes, dijo. No era exactamente una pregunta. Él la dejó en el aire por un momento. He hecho algo parecido, dijo. Ella no insistió. Esa era una de las cosas de Ruth. Entendía la diferencia entre lo que necesitaba saber ahora mismo y lo que podía esperar. Clara May había estado escuchando todo esto con las manos planas sobre la mesa y los ojos moviéndose entre ellos, siguiendo cada palabra. Estaba haciendo lo mismo que había estado haciendo toda la mañana. Medir, calcular, archivar cosas. Wade había empezado a entender que así era ella. No desconfiada, no temerosa, simplemente minuciosa. ¿Y el juez? Dijo ella. Que el al que papá le escribió la carta. El juez Harding. Ahí es donde empezamos, dijo Wade. Pero no podemos simplemente enviar la carta. Si enviamos la carta sola, Tate se enterará antes que Harding y la carta desaparecerá, y con ella nuestra mejor prueba. Entonces vamos nosotros mismos, dijo Clara May. Todavía no. Primero necesito saber qué más hay. Tu padre era un hombre cuidadoso que sabía que estaba en peligro. Escribió una carta a un juez y le explicó todo a su hija de 9 años por si algo pasaba. Ese hombre no se detuvo en una sola capa de protección. Clara May guardó silencio. ¿Hay algo más?, dijo Wade. Ella lo miró durante un largo momento. Luego miró a Lily. Lily no se había movido. Estaba sentada con las manos en el regazo y el papel doblado contra la rodilla, con los ojos en la mesa. Pero ante la mirada de Clara May, lentamente se llevó la mano al cuello, levantó el borde de su cuello y sacó un cordón delgado que colgaba de él. Al final del cordón había una pequeña llave de hierro. Clara May volvió a mirar a Wade. «Hay una caja fuerte», dijo. «Papá la guardaba en la iglesia, pero le dio la llave a Lily para que la llevara porque dijo que nadie pensaría en mirar alrededor del cuello de una niña pequeña». Hizo una pausa. El reverendo Aldous conocía a Samuel. Guardaba la caja en la parte trasera de la sacristía. «¿Sabe Tate de la caja?» «No sé lo que sabe Tate», dijo Clara May. «Eso es lo que me asusta». Era la primera vez que usaba esa palabra. La primera grieta en la superficie solo por un segundo, y la retiró casi tan rápido como había aparecido. Pero había estado allí. Tenía 9 años y estaba asustada, y estaba haciendo todo lo posible por mantener la apariencia de alguien que no lo estaba. Wade la miró. «Tener miedo es inteligente», dijo. «Significa que estás prestando atención». Ella no dijo nada, pero algo en su postura se relajó ligeramente. 1 milímetro, apenas visible. Ruth se levantó de la mesa. «Voy a revisar esos pies como es debido», dijo, señalando a Lily. «Y voy a encontrar algo para que ambas se pongan que no parezca que han estado viviendo en un campo». Miró a Wade. «Tú vas a averiguar cómo llegar al reverendo Aldous sin caminar por la calle principal». «El callejón trasero pasa por detrás de la iglesia», dijo Wade. «Sí, así es». «¿Aldous te conoce?» «Me bautizó», dijo Ruth con el tono de una mujer que consideraba que esa era una respuesta suficiente para la mayoría de las preguntas sobre la profundidad de una relación. Wade apartó su silla y se levantó. Cogió el estudio del carbón y la carta. Miró a Clara May. «¿Puedo guardar esto?» «No», dijo ella. «Justo». Los volvió a dejar. «Entonces vuelve a ponerlos donde estaban, y no los sueltes de tus manos por ninguna razón». Ella ya los estaba doblando de nuevo en el hule, volviendo a atar la tira de cuero con esos dedos cuidadosos. «Señor Calloway», dijo sin levantar la vista. «Wade». Ella levantó la vista entonces. «Wade». Lo dijo como decía todo, directamente, sin adornos. «¿Por qué estoy haciendo esto?» No tenía que detener la carreta. No tenía que traernos con Ruth. Podría habernos dejado en el pueblo e irse a casa sin decir una palabra a nadie. Él la miró por un momento. «Podría haberlo hecho», dijo. Entonces, ¿por qué no lo hizo? Pensó en decirle algo simple, algo práctico.
Pensó en el estudio de la tierra y la carta y la forma legal de lo que tenía que suceder. Todo ello cierto, y nada de ello la verdadera razón. Mi esposa murió hace 18 meses, dijo. Ella y un bebé que no llegamos a conocer. Desde entonces me he estado diciendo a mí mismo que había terminado de hacerme cargo de cosas que no eran mías. Se puso el sombrero. Y entonces retiré esa lona. Clara May lo miró durante un largo momento. Sus ojos verdes eran muy firmes. Siento lo de su esposa, dijo. Siento lo de tu padre, dijo él. Se miraron a través de la mesa de la cocina por un momento. Dos personas que habían perdido a la persona de la que más dependían y que se habían despertado cada mañana desde entonces en un mundo que no tenía en cuenta esa pérdida y no se detenía por ella. Entonces Clara May asintió una vez. Corto y seguro, el asentimiento de alguien que había tomado una decisión y se iba a aferrar a ella. De acuerdo, dijo. Entonces, ¿qué hacemos primero? Lo primero que hicieron fue esperar. Esa era la parte más difícil, y Wade sabía que iba a ser la parte más difícil para Clara May específicamente. No era una niña hecha para esperar. Estaba hecha para la acción, la evaluación y el movimiento hacia adelante. Y sentarse en la cocina de Ruth mientras la mañana se consumía afuera era el tipo de quietud que le costaba algo visible. Ayudó a Ruth con los pies de Lily sin que se lo pidieran. Barrió el suelo de la cocina. Se sentó a la mesa y observó a Lily dormir en el pequeño catre que Ruth había instalado cerca de la estufa, y no miró por la ventana más de una vez cada pocos minutos, lo que para una niña como Clara May era un acto significativo de contención. Wade pasó la mañana haciendo dos cosas. La primera fue sentarse en la mesa de Ruth escribiendo todo lo que sabía de la manera cuidadosa y metódica que le habían enseñado. Nombres, fechas, la secuencia de los eventos como Clara May los había descrito. Los documentos que había visto, los nombres que Ruth le había dado. Lo escribió 2 veces. Se quedó con una copia y le dio la otra a Ruth con instrucciones de ponerla en algún lugar que no fuera la casa. La segunda cosa que hizo fue hablar con Hector. Hector Vane había sido el vecino más cercano de Wade durante 11 años. Tenía 63 años, un antiguo herrador del ejército, corpulento y de movimientos lentos, con una barba gris y la paciencia sin prisas de un hombre que había pasado 4 décadas trabajando con animales y había transferido esa filosofía por completo a las personas. Entró en la cocina de Ruth al mediodía porque Wade había enviado un mensaje con el chico que barría el establo, y se sentó y escuchó todo sin interrumpir. Cuando Wade terminó, Hector miró su café por un momento. Tate tiene hombres vigilando el camino del norte, dijo. Pasé junto a ellos esta mañana, 2 de ellos sentados fuera de la tienda de forrajes sin hacer nada en particular. Saben lo que están buscando, dijo Wade. 2 niñas pequeñas, dijo Hector sin mirar hacia el catre donde dormía Lily. El rumor ha estado circulando desde ayer. Tate le está diciendo a la gente que sus sobrinas se escaparon. Dice que está preocupado por su seguridad. Clara May, que se había quedado quieta en el momento en que Hector comenzó a hablar, emitió un sonido corto que contenía todo lo que pensaba sobre esa descripción. Hector la miró. Debe ser la mayor, dijo. Clara May Dunning, dijo ella. Él asintió lentamente, como asentía a todo. Tu padre me compró una yegua ruana la primavera pasada. Buen caballo, pagó un precio justo. Volvió a mirar a Wade. ¿Qué necesitas? Necesito saber si todavía se puede confiar en el reverendo Aldous. Hasta donde yo sé. Hector giró la taza de café en sus manos. Ha mantenido la cabeza baja desde el asunto con Farlow, pero eso es sensatez, no cobardía. Hay una diferencia. Eso es lo que dijo Ruth. Ruth suele tener razón. Hector miró por la ventana hacia el callejón trasero. Puedo ir a ver a Aldous esta tarde. Tengo asuntos legítimos en la iglesia. Estoy en el comité de construcción y hay un asunto del techo que necesita ser discutido. Nadie pensará 2 veces si entro por la parte de atrás. Hizo una pausa. Quiero que menciones la caja fuerte. Dile que necesitamos acceso a lo que Samuel Dunning dejó en la sacristía. Dile que es importante y dile por qué. Y si está nervioso,
Dile que la alternativa es que Harlan Tate se salga con la suya, dijo Wade, y pregúntale si se siente cómodo dando el próximo sermón sabiendo eso. Héctor guardó silencio por un momento. Luego algo se movió en su expresión, una especie de certeza lenta y asentada, la mirada de un hombre que había estado dando vueltas a una decisión durante un tiempo y acababa de decidirse. Iré esta tarde, dijo. Se levantó, terminó su café, se puso el sombrero de nuevo y salió por la puerta trasera sin ceremonia. Así era Héctor. No anunciaba las cosas, simplemente las hacía. Ruth volvió a la cocina desde la habitación trasera. Miró la silla vacía donde se había sentado Héctor. Buen hombre, dijo. Sí, señora. Clara May estaba de pie junto a la ventana ahora, no mirando hacia afuera, solo de pie cerca de ella, con los brazos cruzados sobre el hule apretado contra su pecho. Su mandíbula estaba apretada de la manera particular en que se apretaba cuando sostenía algo unido solo por la fuerza de voluntad. Wade se acercó y se paró a su lado. No lo suficientemente cerca como para agobiarla, solo presente. ¿Cuánto tiempo lleva tu hermana tan callada?, dijo. Desde la noche en que murió papá, dijo Clara May. ¿Hablaba antes? Hablaba todo el tiempo. Solía hablar tanto que papá decía que iba a agotar todas las palabras de Montana y que tendrían que importar más de Wyoming. Su voz era firme, pero había un punto débil en ella ahora, como el hielo al borde de un deshielo. No ha dicho una palabra a un extraño desde entonces. No le habló a nadie. Te mostró ese dibujo, dijo Clara May. En la calle cuando le dijiste que se lo quedara. Lo miró de reojo. Es la primera vez que hace algo así por alguien que no conocía. Wade no dijo nada. Creo que reconoció tu nombre, dijo Clara May, por las historias de papá. Creo que decidió en algún momento en la carreta que tú eras la persona que papá habría querido que encontráramos. Volvió a mirar hacia la ventana. Ella suele tener razón sobre la gente, incluso mejor que yo. La luz de la tarde se extendía larga y tranquila por la habitación. En algún lugar de la calle, un caballo pasaba, con los cascos sin prisa sobre la tierra compacta. Dentro de la cocina de Ruth, el fuego de la estufa se había asentado en un calor constante y paciente. Wade Calloway pensó en una niña de 6 años que había dejado de hablarle al mundo después de que le arrebatara a su padre y que le había ofrecido un trozo de papel con ambas manos a un extraño en una calle de Harlow Creek. Pensó en lo que significaba que hubiera hecho eso. Pensó en el costo de ese pequeño gesto y en lo que ella había decidido que valía. Sacó la silla de la mesa y se sentó de nuevo. Cogió su pluma. Añadió 3 nombres más a la lista que tenía delante. Había trabajo que hacer y el día aún no había llegado a la mitad. Héctor regresó a las 4 con barro en las botas y una expresión que Wade había aprendido a leer a lo largo de 11 años de vecindad. Era la expresión de un hombre que había encontrado más de lo que buscaba y no estaba del todo seguro de cómo se sentía al respecto. Se sentó en la mesa de Ruth. Puso su sombrero sobre la madera a su lado. Miró a Wade y luego a Clara May, que no se había movido más de 3 metros de la mesa en 3 horas y no iba a fingir que no iba a escuchar cada palabra. Aldous tenía la caja, dijo Héctor. La ha tenido durante 6 semanas y ha estado perdiendo el sueño por ella todo el tiempo. Hizo una pausa. Quería venir él mismo, pero le dije que se quedara quieto. Demasiados ojos en la iglesia ahora mismo. Tate tiene un hombre sentado en el banco frente a los escalones de la entrada desde esta mañana. Está vigilando la iglesia específicamente, dijo Wade. Vigilando toda la calle, pero la iglesia está en su línea de visión. Héctor metió la mano en su abrigo y sacó una caja de lata plana, no mucho más grande que un libro, con una simple cerradura de hierro en el frente. La puso sobre la mesa. Lily estaba despierta en el catre. Se sentó cuando vio la caja. Miró a Clara May. Clara May se llevó la mano al cuello y se quitó el cordón. Puso la pequeña llave de hierro sobre la mesa junto a la caja y miró a Wade. «Ábrela tú», dijo. Él la miró. «Es tuya». «Sé que es mía», dijo ella. «Quiero que la abras porque quiero que veas todo al mismo tiempo que yo.
No quiero que haya nada ahí dentro que no hayas visto con tus propios ojos. Él entendió lo que estaba haciendo. Lo estaba convirtiendo en testigo. A los 9 años entendía el peso legal de un testigo. Wade cogió la llave. Abrió la caja. Dentro había 3 objetos. El primero era una escritura, la escritura original de los 22 acres con el nombre de Samuel Dunning, debidamente registrada y sellada por la Oficina de Tierras de Billings, fechada hacía 4 años. El segundo era un documento doblado que resultó ser una copia del estudio del carbón, diferente al que llevaba Clara May. Este tenía el sello personal del topógrafo presionado en el papel, lo que lo convertía en una copia certificada con validez legal. El tercero era un pequeño cuaderno encuadernado en cuero, del tipo que un hombre lleva en el bolsillo del pecho, lleno de la escritura a lápiz de Samuel Dunning. Wade abrió el cuaderno con cuidado. Era un registro, fechas que se remontaban a 2 años, escritas en entradas cortas y factuales. Cada visita de los hombres de Tate, cada amenaza, directa o implícita, cada incidente en la propiedad, la cerca cortada, el desvío de agua, un incendio en el pequeño cobertizo que se había descartado como un accidente. Samuel había anotado nombres. Había anotado palabras exactas, citadas en algunos lugares con comillas, como un hombre escribe las cosas cuando sabe que podría necesitar repetirlas más tarde frente a alguien oficial. La última entrada estaba fechada 4 días antes de la muerte de Samuel. Wade la leyó. Luego la leyó de nuevo. Luego dejó el cuaderno plano sobre la mesa, apoyó ambas manos sobre él y miró la pared del fondo por un momento. ¿Qué? Dijo Clara May. Había estado observando su rostro todo el tiempo. Él giró el cuaderno y se lo pasó. Señaló la última entrada. Clara May la leyó. La leyó de pie, con ambas manos sobre la mesa, inclinada hacia adelante. A mitad de camino, dejó de moverse por completo. Terminó de leer. Se enderezó. Lo sabía, dijo. Su voz se había vuelto muy silenciosa. Sabía que iba a pasar. Anotó el nombre del hombre que Tate envió para entregar el último mensaje, dijo Wade. No el propio Tate, un hombre llamado Cord Reston. ¿Conoces ese nombre? Vino a la casa 2 veces, dijo Clara May. Un hombre grande, el capataz de Tate. Tu padre escribió que Reston le dijo, y voy a citar esto directamente. Wade cogió el cuaderno y leyó. Señor Dunning, el señor Tate quería asegurarse de que entendiera que es un hombre paciente, pero su paciencia tiene un final natural y termina el viernes. Wade dejó el cuaderno. Eso fue escrito 4 días antes de que tu padre muriera. Murió un viernes. La cocina quedó en completo silencio. Ruth había entrado desde el pasillo trasero y estaba de pie en la puerta. Tenía una mano apoyada en el marco de la puerta. No dijo nada. Héctor miró su sombrero sobre la mesa. Su mandíbula estaba apretada. Lily se había levantado del catre y se había acercado a la mesa sin que nadie se diera cuenta. Estaba de pie junto a Clara May ahora, con el hombro presionado contra el brazo de su hermana, y miraba el cuaderno abierto con esos ojos oscuros y quietos. Clara May puso su mano plana sobre la página. Cerró el cuaderno. Miró a Wade. Cord Reston, dijo. ¿Dónde está ahora? Todavía no lo sé. Él es el responsable, dijo ella. No Tate directamente. Reston. Su voz era muy controlada, demasiado controlada para una niña de 9 años, lo que significaba que le estaba costando. Papá me dijo que así trabajaba Tate. No hacía las cosas él mismo. Enviaba hombres. Reston hace las cosas en las que Tate no quiere que aparezca su nombre. La misma construcción, casi palabra por palabra, que había usado días atrás sobre el ayudante del sheriff. Había estado escuchando a su padre hablar de esto durante 2 años y había archivado cada palabra en algún lugar seguro dentro de sí misma, esperando el momento en que necesitara recuperarla. Clara May, dijo Wade. Ella lo miró. Necesito que me confíes algo. ¿Qué? Necesito llevar este cuaderno a Billings, al juez Harding, no enviarlo, llevarlo, en mis manos con tu testimonio para respaldarlo, junto con la escritura, el estudio certificado y la carta de tu padre. Hizo una pausa.
Necesito todo junto frente al único hombre en 3 condados que no está en el bolsillo de Tate. Y lo necesito allí, antes de que Tate descubra dónde están y qué tenemos. ¿Cuánto tiempo tenemos? Menos del que me gustaría, dijo honestamente. Clara May miró la caja de lata, miró el cuaderno, miró el hule presionado contra su pecho bajo sus brazos. Estaba haciendo cálculos detrás de esos ojos verdes, y Wade no la apuró porque había aprendido en las últimas 6 horas que apurar a Clara May Dunning nunca te daba lo que realmente necesitabas. Si vamos a Billings, dijo, y Tate se entera de que nos hemos ido. Ya sabe que están en el pueblo, dijo Héctor en voz baja. O lo sospecha. Esos hombres que vigilan la calle no están allí por coincidencia. Así que quedarse ya es peligroso, dijo Wade. Moverse también es peligroso, pero moverse nos da un destino. Quedarse solo nos da más espera. Clara May guardó silencio durante 3 segundos. De acuerdo, dijo. ¿Cuándo? Mañana antes del amanecer. Ella asintió. Ese mismo asentimiento, corto y seguro, había empezado a aparecer una forma de firma única de ella, que significaba, he decidido y me aferro a ello. Lo que Wade no le dijo, y con lo que se quedó solo durante las siguientes 2 horas mientras Ruth acomodaba a las niñas y Hector se iba a casa a ver a sus animales, fue que llegar a Billings no era la proposición simple que había hecho parecer. Billings estaba a 40 millas. La carretera principal pasaba por 2 valles donde los hombres de Tate tenían fácil visibilidad por millas en ambas direcciones. La ruta secundaria a través del Risco añadía 10 millas y pasaba por la propiedad de Ed Farlow, lo que traía sus propias complicaciones. Todavía estaba lidiando con esas complicaciones cuando llamaron a la puerta trasera. Ruth la abrió. Wade estaba de pie antes de que ella hubiera abierto la puerta. Su mano en el respaldo de la silla, no alcanzando el rifle en la esquina, pero consciente de dónde estaba. El hombre que estaba en la puerta trasera de Ruth era el ayudante del sheriff Roy McCain. Estaba solo. Estaba de pie con el sombrero en las manos y la mirada de un hombre que había caminado un largo trecho para llegar a algún lugar y no estaba seguro de ser bienvenido al llegar. Era más joven de lo que parecía al principio, quizás 38, 39 años, con ojeras y varios días de barba incipiente, y la expresión de alguien que no había estado durmiendo bien por razones que no tenían nada que ver con el clima. Señora Calloway, le dijo a Ruth, no estoy aquí oficialmente. Entonces quítate esa placa de la camisa mientras estás en mi puerta, dijo Ruth, porque no la quiero en mi casa. McCain se quitó la placa y la guardó en el bolsillo de su abrigo. Miró a Wade. Oí que estabas aquí, dijo. Necesito hablar contigo. Te escucho, dijo Wade. No lo invitó a entrar y no se hizo a un lado. McCain miró por encima del hombro hacia el callejón, luego de nuevo. ¿Puedo entrar? Eso depende de lo que viniste a decir. McCain exhaló. Fue la exhalación de un hombre que había estado conteniendo algo durante mucho tiempo. Conocía a Samuel Dunning, dijo. No bien, pero lo conocía. Era un hombre justo, sabía a lo que Tate lo estaba empujando y no hice nada al respecto, y él está muerto y esas niñas están... Se detuvo, apretó los labios. Sé que están aquí, lo sé desde esta mañana. Y esperaste hasta la noche para venir a la puerta trasera, solo y sin tu placa, dijo Wade. Sí. ¿Por qué? Porque me tomó todo ese tiempo decidir qué cosa me asustaba más, dijo McCain. ¿Tate? ¿O esto? Ruth emitió un sonido detrás de Wade que era casi desprecio, pero no del todo. Era el sonido de una mujer que se reservaba el juicio sobre un hombre que al menos intentaba ser honesto sobre su cobardía. ¿Qué sabe Tate? Dijo Wade. Sabe que las niñas están en algún lugar del pueblo. No sabe dónde exactamente. No se lo he dicho. Una pausa. No lo haré. ¿Le dijiste que estaban en el pueblo? Le dije que las habían visto en el camino del este ayer por la mañana. Eso fue antes. McCain se detuvo. Antes de que supiera lo que había en la iglesia. Wade se quedó muy quieto. ¿Qué sabes de la iglesia? Aldous vino a verme esta tarde, dijo McCain, después de que tu hombre Hector se fuera. Estaba asustado.
Me habló de la caja fuerte y de lo que había dentro, y me preguntó qué hacer. Miró a Wade fijamente. Le dije que ya estaba fuera de sus manos y que se quedara donde estaba. Se lo dije porque no quería que entrara en pánico y fuera a ver a Tate tratando de protegerse. ¿Sabe Tate que Aldous vino a verte? Todavía no, pero Tate tiene ojos en todas partes y es solo cuestión de tiempo. McCain cambió de peso. Ese cuaderno que tu hombre sacó de la sacristía, si Tate se entera de lo que hay en él, no esperará, actuará esta noche. El aire en la habitación cambió. Ruth se movió hacia la estufa sin que se lo pidieran y volvió a poner la cafetera. Era lo que hacía cuando algo necesitaba ser enfrentado directamente y sentarse lo hacía más fácil. «Entra», dijo Wade. McCain entró. Se sentó a la mesa. Puso su sombrero sobre la mesa junto a donde se había sentado el de Hector más temprano ese día. Y Wade pensó en la cantidad de hombres que se habían sentado en esa mesa hoy y habían tomado decisiones que les iban a costar algo antes de que todo terminara. Clara May apareció en la puerta del pasillo trasero. Había oído cada palabra. Miró a McCain con esos ojos verdes serenos y él le devolvió la mirada y tuvo la decencia de no apartarla. «Usted nos dijo que teníamos suerte», dijo ella, «la mañana después de que papá muriera. Usted estaba en la pensión de la señora Aldridge y nos dijo a Lily y a mí que teníamos suerte de que el señor Tate estuviera dispuesto a acogernos». La garganta de McCain se movió. «Sí», dijo, «lo hice. Lo creía». Un largo silencio. «No». Y Shastigu tomó la querer. Entonces, ¿por qué lo dijo? Porque Tate me lo dijo. Miró la mesa. Porque le debo a Tate una deuda que se remonta a 5 años, y he pasado 5 años convenciéndome de que no era el tipo de deuda que costaba algo a otras personas. Levantó la vista. Me equivoqué en eso. Clara May lo miró por un momento más. Luego caminó hacia la mesa y se sentó en la silla frente a él, con la misma deliberada compostura que aportaba a todo. «¿Qué tipo de deuda?», dijo. «Mi hermano se metió en problemas con un contrato de tierras en el 69», dijo McCain. «Tate lo hizo desaparecer, en silencio, legalmente, pero solo porque Tate quería un hombre con una placa que entendiera cómo ser útil sin que se lo pidieran directamente». Hizo una pausa. «Entendí y fui útil. Y su padre está muerto en parte por eso». La declaración quedó en la habitación sin que nadie intentara moverla. Ruth puso 2 tazas de café sobre la mesa. No se sirvió una para ella, lo que significaba que se quedaba de pie, lo que significaba que aún no estaba lista para instalarse en esta conversación. «¿Puedes sacarnos del pueblo esta noche?», dijo Wade, «antes de que Tate actúe». McCain levantó la vista. «¿A dónde intentan ir?» «A Billings con el juez Harding». Algo cruzó el rostro de McCain. No sorpresa, lo contrario. La expresión de un hombre que escucha la respuesta correcta a una pregunta que había estado guardando. «Harding lo escuchará», dijo. «Es el único hombre que lo hará». Pensó por un momento. «Hay una carreta de carga que sale del patio de Tillman esta noche a las 10, en dirección este. Pasará a menos de 6 millas del desvío de Billings». Miró a Wade. «Tillman me debe un favor que no tiene nada que ver con Tate. Puedo ponerlos en esa carreta y no le dirá una palabra a nadie». «¿A todos nosotros? ¿Cuántos?» «Yo, las 2 niñas, Ruth». McCain miró a Ruth. Ruth miró a Wade. «Voy», dijo en el tono que ponía fin a toda discusión sobre el tema. «4», dijo Wade. «Estará apretado, pero aguantará», dijo McCain. «Necesitarán estar en el patio de Tillman a las 9:30. Vengan por el callejón sur y manténganse fuera de la calle principal». Wade lo miró fijamente por un momento. Había pasado suficiente tiempo con hombres que habían tomado malas decisiones bajo presión como para reconocer la cualidad particular de una persona que intenta deshacer una. No absolvía nada, pero era algo. «¿Por qué?», dijo. McCain levantó la vista. «No por qué Billings, ¿por qué ahora? Esta noche. Podrías haberte quedado en casa. Podrías haberte dicho a ti mismo que no sabías lo suficiente y dejarlo pasar un día más». Wade le sostuvo la mirada. «¿Por qué esta noche?». McCain guardó silencio por un momento. Miró a Clara May. Miró la puerta donde,
En algún lugar más allá del pasillo trasero, Lily dormía en su catre con el papel doblado bajo la mano. Porque Tate me dijo hoy que trajera a esas niñas por la mañana. Dijo. Y yo me quedé allí, asentí y dije, sí, señor. De la misma manera que he estado diciendo, sí, señor, durante 5 años. Volvió a mirar a Wade, y salí de su oficina, y seguí caminando, y terminé aquí. Puso ambas manos planas sobre la mesa. Supongo que eso me dice algo sobre qué cosa me da más miedo. Wade lo miró durante un largo momento. Luego miró a Clara May. Clara May había estado sentada con las manos cruzadas y los ojos siguiendo todo. Y ahora miraba a McCain con la atención medida de alguien que hace un cálculo final. Si nos ayuda a llegar a Billings, dijo lentamente, y llegamos ante el juez Harding, testificará sobre lo que sabe, sobre lo que Tate le dijo que hiciera y cuándo. El rostro de McCain hizo algo complicado. Eso acabaría con todo lo que he construido aquí. Lo haría, dijo Clara May. No lo suavizó. Él se quedó con eso durante un largo momento. El fuego en la estufa se asentó y crepitó. Afuera, en algún lugar de la calle, un caballo pasó al paso. Tu padre, dijo McCain finalmente, solía traerlas a ambas al pueblo los sábados por la mañana. Venían a la ferretería a por clavos, y la pequeña siempre quería mirar los frascos de caramelos de 1 centavo, aunque nunca pedía ninguno. Se miró las manos. Solía observar desde el otro lado de la calle. Solía pensar que ese hombre ha entendido algo que la mayoría de los hombres no. Exhaló. Y luego me paré en una pensión y le dije a su hija que tenía suerte. Clara May le sostuvo la mirada y no dijo nada porque entendía que había momentos en que el silencio era más poderoso que cualquier palabra que pudiera poner frente a una persona. Sí, dijo McCain finalmente. Testificaré. Wade se levantó. Miró a Ruth. Tenemos que estar listos en 2 horas. Llevo 20 años lista, dijo Ruth. Solo necesitaba un lugar al que valiera la pena ir. Wade fue al pasillo trasero. Llamó suavemente a la puerta donde estaban las niñas. Clara May abrió de inmediato, lo que le dijo que no había estado durmiendo. Detrás de ella, Lily se sentó en el catre, alerta y observando. Nos vamos esta noche, dijo Wade en voz baja. Ambas. ¿Pueden estar listas? Clara May lo miró. Miró a Lily, se agachó y ayudó a su hermana a ponerse de pie. Hemos estado listas, dijo Clara May, desde la mañana después de que papá muriera. Wade le puso la mano brevemente en la parte superior de la cabeza, como había hecho con sus propias intenciones durante meses. No un gesto de consuelo, sino de firmeza, de presencia, de un hombre que iba a permanecer en su sitio cuando todo lo empujara a moverse. Ella no se apartó. Él se volvió por el pasillo. Tenía una lista que completar y 2 horas para completarla. Y el nombre de Harlan Tate sobre una puerta de banco en algún lugar en la oscuridad, y un camino de 40 millas entre aquí y el único juez que escucharía. Cogió su pluma y volvió al trabajo. El patio de Tillman estaba oscuro y olía a grasa de ejes y a caballos, como huelen los lugares de trabajo por la noche cuando el trabajo ha cesado pero la evidencia de él no. La carreta de carga estaba aparcada contra el muelle de carga. Una conestoga de estructura pesada con lados de lona, ya cargada con cajas destinadas a los depósitos de suministros del este. El propio Tillman era un hombre corpulento y silencioso de unos 60 años que estrechó la mano de Wade sin hacer contacto visual y señaló la parte trasera de la carreta sin decir una palabra, que era exactamente el tipo de ayuda que Wade necesitaba en ese momento. Clara May subió primero. Ayudó a Lily a subir después, con ambas manos firmes bajo los brazos de su hermana, acomodándola contra la pared interior, entre 2 cajas apiladas donde el viaje sería más suave. Ruth subió detrás de ellas con una bolsa de lona y la particular eficiencia contenida de una mujer que había estado lista para mudarse durante años y finalmente lo estaba haciendo. Wade fue el último. Miró hacia atrás a McCain, que estaba de pie al borde del patio con el sombrero en las manos y la expresión de un hombre que ve partir algo que no puede seguir. Tate lo sabrá por la mañana, dijo Wade en voz baja. Sí, dijo McCain. ¿Qué le dirás? Le diré que busqué en todos los lugares que se me ocurrieron
y que las niñas habían desaparecido. Hizo una pausa. Lo cual será cierto. Sabrá que ayudaste. Quizás. McCain giró su sombrero en sus manos una vez. Quizás no. Tate cree que me conoce bastante bien. Los hombres que creen que te conocen hasta el fondo son más fáciles de engañar que los hombres que admiten que no lo hacen. Miró a Wade fijamente. Llega a Harding, exponlo todo, y cuando llegue el momento del testimonio, estaré allí. ¿Entiendes lo que eso te cuesta? Entiendo lo que le costó a Samuel Dunning cuando alguien que debería haberse levantado no lo hizo, dijo McCain. He estado entendiendo eso durante 6 semanas. Estoy cansado de entenderlo sin hacer nada al respecto. Wade subió a la carreta. La lona se cerró detrás de él. La carreta salió del patio de Tillman a las 9:10, moviéndose hacia el este sin linternas, lo cual era lo suficientemente legal en una noche clara y lo suficientemente práctico como para que Tillman no lo comentara. La luna estaba 3/4 llena y el camino era plano durante las primeras 12 millas, lo que significaba que avanzaron rápido a través de la oscuridad sin conversación. Clara May se sentó con la espalda contra la caja y el brazo alrededor de Lily, con los ojos abiertos observando el lado de lona de la carreta moverse con el ritmo del camino. No dormía y no intentaba hacerlo. Estaba pensando como pensaba en todo, de manera constante, minuciosa, sin desperdicio. Aproximadamente 1 hora después, dijo, ¿qué pasa si Harding no nos recibe? Wade estaba sentado frente a ella con la espalda contra la otra pared. Nos recibirá, dijo. ¿Cómo lo sabes? Porque le voy a decir a quien esté en su puerta que tengo una escritura de tierra certificada, un estudio de carbón atestiguado, el registro personal de un hombre asesinado de 2 años de amenazas documentadas, y a su hija de 9 años que caminó 40 millas para decir la verdad al respecto. Y si eso no nos abre la puerta, añadiré que Harlan Tate tiene un hombre en la oficina de tierras de Billings y tengo el nombre. Clara May guardó silencio por un momento. ¿Tienes el nombre? Ruth lo tiene, dijo. Ruth, desde su rincón de la carreta, emitió un sonido de confirmación silenciosa sin abrir los ojos. ¿Cuándo lo consiguió? Dijo Clara May. Esta tarde mientras estabas con Lily, dijo Wade. Escribió una carta a una mujer llamada Agnes Park que llevó los libros en la oficina de tierras de Billings durante 20 años antes de retirarse a la granja de su hermana fuera de la ciudad. Agnes y Ruth se han carteado durante una década. Ruth le hizo 2 preguntas y Agnes respondió a ambas. Hizo una pausa. El hombre en la oficina de tierras se llama Douglas Pruitt. Lleva allí 4 años. Agnes escribió que siempre pensó que había algo raro en cómo lo contrataron, que el hombre anterior a él fue expulsado por un tecnicismo que no resistía un examen minucioso. Clara May asimiló esto. Han estado ocupados, dijo. Todos lo hemos estado, dijo él. Ella lo miró a través de la oscura carreta y él pudo ver su rostro con suficiente claridad a la tenue luz de la luna que se filtraba por las costuras de la lona. Parecía muy joven en ese momento, algo que casi nunca se permitía parecer. La firmeza seguía allí, pero debajo de ella, en la particular quietud de una carreta moviéndose a través de la oscuridad de Montana, algo se había relajado ligeramente. Mi padre hablaba de usted, dijo. Ya se lo dije, pero no le dije todo lo que dijo. No tienes que hacerlo. Sé que no tengo que hacerlo, dijo con el más mínimo filo del tono que usaba cuando sentía que la estaban manejando. Quiero hacerlo. Movió a Lily ligeramente a su lado. Lily finalmente se había dormido, su peso pesado y confiado. Dijo que dejó un puesto federal para volver a casa y dedicarse al rancho porque su esposa quería una vida más sencilla y usted quería dársela. Dijo que un hombre que tomaba esa decisión tenía sus prioridades en el orden correcto. Wade no dijo nada. Dijo que Eleanor Calloway solía llevar huevos al evento social de la iglesia cada tercer domingo y siempre llevaba de más porque se daba cuenta de qué familias se iban temprano antes de que se acabara la comida y quería asegurarse de que esas familias hubieran comido lo suficiente antes de irse. Clara May hizo una pausa. Dijo que un hombre casado con una mujer así, durante suficiente tiempo, empieza a pensar de la misma manera.
La carreta crujió, el camino descendió ligeramente y volvió a nivelarse. Tu padre prestaba más atención de lo que me di cuenta, dijo Wade finalmente. Prestaba atención a todo, dijo Clara May. Decía que era la habilidad más importante que un hombre podía tener. Miró el rostro dormido de Lily. Me estaba enseñando. Hizo un buen trabajo, dijo Wade. Ella guardó silencio por un momento. Luego, muy silenciosamente, con la voz particular que usaba cuando algo le costaba decir, sigo pensando que debería haberlo hecho irse. Cuando los hombres de Tate vinieron la segunda vez, debería haberle dicho que no valía la pena. La tierra, el carbón, nada de eso. Se detuvo. Tenía 12 años cuando compró esa tierra. Solía salir con él y caminar por las esquinas, y me mostraba dónde iba a ir la casa, y dónde estaría el jardín, y dónde se sentaría el granero. Su voz se había vuelto delgada como el hielo. Yo quería esa casa, la quería para todos nosotros, y nunca le dije que se fuera porque yo también la quería. Wade la miró durante un largo momento. Clara May, dijo. Ella levantó la vista. Tu padre no se quedó por la tierra, dijo. Se quedó porque irse habría significado dejar que un hombre como Tate lo echara de lo que era legítimamente suyo y no iba a enseñarte que eso era algo que una persona aceptaba. Le sostuvo la mirada. Sabía lo que estaba haciendo y por qué lo estaba haciendo. No le quites eso haciéndolo tu culpa. Ella lo miró durante mucho tiempo. Algo se movió en su rostro que era muy joven y muy viejo al mismo tiempo, y apretó los labios como hacía cuando decidía si dejar que algo se viera. Lo dejó ver, solo por un momento, solo lo suficiente. Sus ojos se iluminaron y miró el techo de lona de la carreta y respiró una vez, lenta y controladamente. Y cuando volvió a bajar la vista, el brillo seguía allí, pero lo estaba conteniendo. De acuerdo, dijo. Solo eso. Ruth, desde su rincón, no abrió los ojos, pero se estiró y le dio una palmada en la rodilla a Clara May una vez. Sin una palabra, el gesto de una mujer que había absorbido suficiente dolor en su propia vida como para saber cuándo otra persona necesitaba reconocimiento más que consejo. Llegaron al desvío de Billings antes del amanecer. El conductor de Tillman, un joven curtido llamado Cal, que no había dicho 10 palabras en todo el viaje, detuvo la carreta en el cruce y miró por encima del hombro. Hasta aquí llega Tillman, dijo. Hay un establo a 1 milla por el desvío, Barker's. Dile que Cal te envió y te preparará. Cumplió su palabra. Barker no hizo preguntas y ensilló 2 caballos sin que le pidieran que explicara por qué un hombre y 3 mujeres necesitaban estar en Billings antes de que comenzara el día laboral. Cabalgaron las últimas 6 millas en la temprana luz gris, Clara May detrás de Wade en el ruano, Lily acurrucada delante de Ruth en el vallo, el camino subiendo para encontrarlos a través de la fría mañana de Montana. Billings era 4 veces más grande que Harlow Creek. Tenía un juzgado propiamente dicho con escalones de piedra y una bandera que se movía con el viento de la mañana. Y la oficina del juez Harding estaba en el segundo piso con su nombre en la puerta, en letras doradas que habían comenzado a pelarse en los bordes. Su secretario, un joven con los dedos manchados de tinta y la expresión sospechosa de alguien a quien se le paga para proteger el tiempo de un hombre importante, les dijo que el juez no estaba disponible hasta las 10. Dígale que Wade Calloway está aquí con las hijas de Samuel Dunning y la evidencia de Samuel Dunning, dijo Wade. Dígale que se trata de Harlan Tate y la oficina de tierras de Billings, y dígale que estaré sentado en esa silla hasta que nos vea, sin importar cuánto tiempo tome. El secretario miró a las 2 niñas. Miró a Wade. Entró por la puerta interior sin decir otra palabra. El juez Harding salió él mismo 4 minutos después. Era un hombre corpulento de unos 60 años, de pelo blanco, con un rostro cuadrado y los ojos planos y pacientes de alguien que había pasado décadas separando lo que la gente decía de lo que quería decir. Miró a Clara May y a Lily de pie en su sala de espera con ropas de viaje y el polvo del camino todavía en ellas, y algo se movió brevemente en su expresión que guardó rápidamente porque era un profesional. Entren, dijo. Todos ustedes. Escuchó a Wade sin interrumpir. Leyó la carta de Samuel,
la dirigida a él mismo, y su expresión no cambió mientras la leía, pero su mandíbula se tensó una vez al final, de una manera que decía que algo había llegado que había estado medio esperando durante mucho tiempo. Examinó la escritura, examinó el estudio certificado, repasó el cuaderno entrada por entrada, pasando las páginas lenta y cuidadosamente, deteniéndose 2 veces para mirar pasajes específicos. Cuando llegó a la última entrada, la de Cord Reston y el plazo del viernes, dejó el cuaderno y miró a Wade. «Usted entiende lo que está alegando», dijo. «Estoy presentando evidencia documentada», dijo Wade. «La alegación está en la documentación». Harding miró a Clara May. Estaba sentada con la espalda recta en la silla junto a Wade, con las manos en el regazo y los ojos en el juez, y le devolvió la mirada con la franqueza que simplemente era parte de su ser. «Jovencita», dijo Harding, «¿entiende por qué está aquí?» «Sí, señor», dijo, «porque mi padre sabía que algo podría pasarle, y se aseguró de que yo tuviera lo que necesitaba para decir la verdad al respecto después». «¿Y está preparada para testificar sobre lo que presenció y escuchó?» «He estado preparada desde la noche en que trajeron su cuerpo», dijo. Harding guardó silencio por un momento. Miró a Lily, que estaba sentada apretada contra el costado de Ruth, con sus ojos oscuros fijos en el rostro del juez. «Y la más joven», dijo en voz baja. «Ella presenció los mismos eventos», dijo Clara May. «No habla con extraños, pero si le pregunta directamente en un entorno en el que confíe, le responderá». Hizo una pausa. «Lily no es frágil, es cuidadosa. Hay una diferencia». Harding miró a Lily de nuevo, y esta vez le habló directamente a ella. «Jovencita, su nombre es Lily Dunning». Lily lo miró a Clara May. Clara May le dio un pequeño asentimiento. Lily volvió a mirar al juez y asintió una vez. «¿Y estuvo presente en su casa las noches que su padre describió en este cuaderno?» Otro asentimiento. «¿Y diría la verdad si se le preguntara?» Lily se llevó la mano al cordón alrededor de su cuello, el cordón vacío donde había estado la llave. Miró al juez con esos ojos oscuros y firmes, y dijo en una voz tan baja que era casi un susurro, pero absolutamente clara: «Papá dijo que siempre...». Esas fueron las primeras palabras que había dicho a un extraño desde la muerte de Samuel Dunning, y la sala lo entendió sin que nadie tuviera que explicarlo. Harding se quedó con eso por un momento. La mano de Ruth encontró el hombro de Lily. «Muy bien», dijo Harding. Cogió su pluma. «Estoy emitiendo una orden judicial de emergencia que congela el reclamo de Harlan Tate sobre la propiedad Dunning en espera de una audiencia probatoria completa. También estoy emitiendo una citación para Douglas Pruitt en la oficina de tierras». Miró a Wade. «¿Dijo que tiene un nombre de dentro de esta oficina?» «Pruitt», dijo Wade. «Tenemos una ex empleada que se carteó sobre las irregularidades y cómo fue contratado y cómo se procesaron ciertos registros. Quiero esa correspondencia». Ruth metió la mano en su bolso y sacó la carta de Agnes Park. La puso sobre el escritorio sin que se lo pidieran. Harding la leyó. Miró a Ruth. «Usted es Ruth Calloway. Dirijo la pensión en Harlow Creek, donde se alojó Samuel Dunning cuando llegó por primera vez al valle. Conozco a estas niñas desde que Clara May tenía 4 años». Le sostuvo la mirada con firmeza. «Testificaré sobre el carácter de Samuel Dunning y sobre conversaciones específicas que tuvimos en los meses previos a su muerte, en las que describió la presión que Tate estaba aplicando y su temor a lo que eso estaba llevando. ¿Está preparada para lo que eso significa en un pueblo como Harlow Creek?» «Juez», dijo Ruth, «he sido viuda durante 10 años dirigiendo una pensión en un pueblo que Harlan Tate trata como su propiedad personal. Hace mucho que dejé de pedir permiso a nadie para hacer lo que sé que es correcto». Harding casi sonrió. No fue una sonrisa completa. Era un hombre serio y esta era una sala seria, pero la comisura de su boca se movió. Escribió durante varios minutos. Tocó una campana en su escritorio y entregó documentos a 2 secretarios diferentes con instrucciones breves y específicas. Envió a un secretario directamente a la oficina de tierras con la citación de Pruitt. Envió al otro al ayudante del juzgado con una copia de la orden judicial
e instrucciones de telegrafiar a la oficina del circuito territorial de Harlow Creek. Luego se recostó y miró a Wade. Tate lo sabrá en cuestión de horas, dijo. Espero que ya lo sospeche, dijo Wade. Salimos de Harlow Creek anoche. Intentará desacreditar a sus testigos. Cuestionará la autenticidad del cuaderno. Afirmará que la escritura se registró incorrectamente y que el estudio está desactualizado. Hizo una pausa. Su abogado será competente. Quiero que esté preparado para eso. Sé de lo que es capaz, Titi, dijo Wade. Estoy más preocupado por Cord Reston. La expresión de Harding se agudizó. ¿Cree que Reston huirá? Creo que en el momento en que Tate sepa lo que hay en ese cuaderno, su primer instinto será deshacerse de todo lo que lo conecte con el plazo del viernes. Reston es esa conexión. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Si Reston desaparece antes de la audiencia, la evidencia más directa de premeditación se va con él. Harding ya estaba escribiendo. Emitiré una orden de testigo material para Cord Reston. La oficina del sheriff actuará hoy mismo. Miro a Wade. ¿Hay algo más que tenga que no esté viendo? Wade miró a Clara May. Clara May metió la mano en la parte delantera de su vestido y sacó el hule. Lo desató con esos dedos cuidadosos, alisó los dos documentos y los deslizó sobre el escritorio. El estudio original del carbón, dijo. Y la carta de papá para usted. La escribió por si algo pasaba. La escondió y me dijo dónde estaba. Miró a Harding fijamente. Él creía que usted era un hombre honesto. Dijo que eso era más raro que el carbón en este territorio. Harding miró la carta. Miró su propio nombre en la parte superior, escrito con la letra de un hombre muerto. Algo se movió en su rostro que era profesional y privado al mismo tiempo, y le dio su momento, y luego lo puso con los otros documentos. La audiencia será en 4 días, dijo. Quiero a todos los testigos presentes. Quiero que los documentos originales estén asegurados en esta oficina hasta entonces. Miró a Wade. ¿Dónde se quedarán las niñas? Conmigo, dijo Ruth de inmediato. Necesitarán permanecer en Billings, dijo Harding. No me siento cómodo con que regresen a Harlow Creek antes de la audiencia. Tengo una prima aquí, dijo Ruth. Margaret Park. Tiene una casa en la calle Elm con 2 habitaciones extra y el buen juicio de no hacer preguntas innecesarias. Wade miró a Ruth. Agnes Park, dijo. Su corresponsal, Margaret Park. Su hermana menor, dijo Ruth sin ninguna expresión particular. Puede que haya planeado un poco más de lo que indiqué. Clara May emitió el sonido que era casi una risa, el que se abría paso a veces cuando Ruth hacía algo que la sorprendía. Era un buen sonido, un sonido joven, el sonido de una niña de 9 años que había estado cargando el peso de una anciana durante 6 semanas y que, por un segundo sin vigilancia, había dejado una pequeña parte de él. Harding se levantó de su escritorio, estrechó la mano de Wade. Miró a las niñas una vez más con esos ojos planos y pacientes que habían visto suficiente de la capacidad del mundo para la crueldad y la decencia como para reconocer cada una a simple vista. Señor Calloway, dijo. Señor, Samuel Dunning es afortunado en las personas a las que sus hijas encontraron el camino. Cogió el cuaderno con cuidado. Los veré en 4 días. Estaban en el pasillo cuando Clara May dejó de caminar. Se detuvo tan abruptamente que Ruth casi le pisa los talones. Se quedó en medio del pasillo con los brazos a los lados y la barbilla baja, y por un momento estuvo muy quieta. Wade se detuvo a su lado. ¿Estás bien?, dijo. Ella no respondió de inmediato. Estaba mirando al suelo con la expresión de alguien que hace algo cuidadoso e interno. Luego levantó la vista. Sus ojos estaban secos, pero el brillo había vuelto, del tipo que viene antes de que algo se rompa o algo se sostenga, y él aún no podía decir en qué dirección iba. Escribió mi nombre en el cuaderno, dijo. En la última entrada. Escribió, Clara May sabe qué hacer. Lo vi cuando se lo estaba leyendo al juez Harding. Se detuvo. Estaba a 4 días de morir y estaba pensando en si yo sabía qué hacer. Wade la miró. Y lo sabías, dijo en voz baja. Sabías exactamente qué hacer. Cada paso. Ella volvió a mirar al suelo.
Su mandíbula se movió una vez. Quería preguntarle primero, dijo. El punto débil en su voz se había vuelto más delgado. Eso es todo. Solo quería preguntarle primero. Wade le puso la mano en el hombro, no un gesto de consuelo, no una palmada. La misma presión firme y presente que había usado antes. La presión que decía, estoy aquí, no estás sola con esto. Ella no se apartó. Después de un momento, se enderezó. Enderezó los hombros como siempre lo hacía, ese enderezamiento específico que era a la vez armadura y anuncio. Tomó una respiración más. De acuerdo, dijo. De acuerdo, dijo él. Lily apareció por detrás del brazo de Ruth y deslizó su mano en la de Clara May sin levantar la vista, de la misma manera que lo había estado haciendo desde que eran pequeñas. No porque necesitara apoyo, sino porque entendía que a veces la persona más firme de la habitación necesitaba a alguien a quien aferrarse de todos modos. Los cuatro bajaron los escalones del juzgado hacia la mañana de Billings, y detrás de ellos, en la oficina de un juez en el segundo piso, la maquinaria de la justicia se había puesto en marcha por el cuidadoso cuaderno de un hombre muerto y la negativa de su hija a dejarlo desaparecer. 4 días. Tenían 4 días y Harlan Tate ya estaba en algún lugar detrás de ellos averiguando qué se le había escapado de las manos. La casa de Margaret Park, en la calle Elm, era estrecha y bien cuidada, con un salón que olía a cedro y una cocina que olía a todo lo bueno que se había cocinado en ella. La propia Margaret tenía 61 años, era más baja que Ruth por 4 pulgadas y más ancha por un margen similar, con los mismos ojos serenos y la misma ausencia absoluta de conversación innecesaria. Miró a las dos niñas cuando entraron por su puerta, miró a Wade y dijo, «Pondré la tetera». Lo que en la casa de Margaret Park era el equivalente a una declaración formal de lealtad. Los 4 días antes de la audiencia no fueron días tranquilos. Fueron el tipo de días que se sienten tranquilos en la superficie mientras mucho trabajo duro y necesario ocurre debajo. Wade pasó el primer día en la oficina de Harding con 2 de los secretarios del juez, revisando cada documento en la caja de lata y el hule, construyendo la secuencia de evidencia en una presentación que un tribunal pudiera seguir de principio a fin sin perder el hilo. Había hecho esto antes, años atrás, en un contexto diferente, con un juez diferente, y las habilidades volvieron como vuelven las viejas habilidades, un poco rígidas al principio, luego suavizándose. Ruth pasó el primer día escribiendo cartas. Le escribió a Ed Farlow en la Cresta Norte, cuyo contrato de pastoreo Tate había cancelado 5 años atrás por la ofensa de decir cosas verdaderas en voz alta. Escribió la carta con cuidado, sin pedirle que hiciera nada que no estuviera dispuesto a hacer, solo contándole lo que estaba sucediendo y lo que podría significar si las personas adecuadas tuvieran el coraje de decir lo que sabían. Le dio la carta al hijo de Margaret para que la llevara a la oficina de correos, y luego se sentó en la mesa de la cocina y dijo una palabra en voz baja que podría haber sido una oración o una declaración de intenciones. Con Ruth, a veces era difícil saber la diferencia. Clara May pasó el primer día haciendo algo que Wade no esperaba. Le pidió a Margaret papel y pluma y se sentó en la mesa de la cocina durante 3 horas y escribió con su propia letra cuidadosa todo lo que recordaba que su padre le había dicho sobre la tierra, sobre Tate, sobre las cosas específicas que le había dicho que supiera y recordara. Escribió las fechas que le había dado. Escribió los nombres que había mencionado. Escribió las palabras exactas que recordaba haberle oído usar, entre comillas, porque él le había enseñado que las palabras exactas importaban. Cuando terminó, se lo pasó a Wade por la mesa sin comentarios. Él lo leyó. Lo leyó 2 veces. «Deberías haber sido abogada», dijo. «Lo sé», dijo ella, y volvió a ver cómo estaba Lily. Lily no había vuelto a hablar desde la única frase en la oficina de Harding, pero algo en ella había cambiado de una manera visible para cualquiera que prestara atención. Se mantenía más cerca de Wade ahora, no aferrándose. Lily no se aferraba a nada, pero presente. Se había acostumbrado a sentarse cerca de él por las noches cuando trabajaba en la mesa, lo suficientemente cerca como para oírla respirar.
sin hacer nada en particular, excepto estar allí. Él no comentó al respecto. Simplemente hizo espacio. El segundo día llegó un telegrama de Harlow Creek. McCain lo había enviado a través de la oficina del circuito en el lenguaje cuidadoso y mínimo de un hombre consciente de que otras personas podían leer lo que escribía. Decía, paquete entregado, camino despejado, llegaré el jueves. Lo que significaba que McCain venía a Billings, lo que significaba que había tomado su decisión y ahora vivía en ella. El tercer día, Cord Reston fue detenido por la oficina del sheriff en un pueblo llamado Denton's Crossing, a 40 millas al oeste de Billings, con una alforja que contenía $300 en efectivo y un billete de tren a California. Había estado huyendo desde la mañana después de que Wade se fuera de Harlow Creek, lo que le dijo a Wade que Tate efectivamente lo había sabido en cuestión de horas y se había deshecho inmediatamente del único hombre que podía situarlo en el momento directo de la amenaza. Lo que Tate no había tenido en cuenta era que un hombre que corre lo suficientemente rápido como para comprar un billete de tren también es un hombre lo suficientemente asustado como para hablar dadas las circunstancias y la pregunta adecuadas. El ayudante de Harding le trajo la noticia a Wade en el desayuno. Wade se quedó con eso por un momento y luego miró a Clara May, que había oído cada palabra. «Les va a decir lo que Tate le dijo que hiciera», dijo Clara May. No era una pregunta. Cuando un hombre compra un billete a California con $300 en efectivo la mañana después de que un juez emite una orden de testigo material, dijo Wade, ya ha respondido la pregunta más importante. Clara May guardó silencio por un momento. ¿Es suficiente?, dijo. Que Reston hable. ¿Es suficiente para el cargo de asesinato? Junto con el cuaderno de tu padre y la entrada del viernes y 2 testigos que testificarán sobre el patrón de amenazas. Dijo Wade. Sí, creo que sí. Ella miró la mesa, puso su mano plana sobre la madera, como hacía cuando se mantenía firme contra algo. Quiero que responda por ello, dijo. No con ira. La ira habría sido más fácil. Con la claridad plana y absoluta de alguien que había estado esperando mucho tiempo, el momento adecuado para decir una cosa verdadera en voz alta. No quiero la tierra y el carbón y los papeles, y que luego Tate simplemente siga adelante. Quiero que responda por lo que le hizo a mi padre. Para eso es esta audiencia, dijo Wade. Prométeme que para eso es. Él la miró fijamente. No hacía promesas que no pudiera cumplir. Había aprendido eso sobre sí mismo hacía mucho tiempo. Te prometo que haré todo lo que esté en mi poder para asegurarme de que así sea, dijo. Y te prometo que Harding es el tipo de hombre que entiende la diferencia entre un delito contra la propiedad y un asesinato y los trata en consecuencia. Ella lo miró durante un largo momento, luego asintió. El asentimiento, corto y seguro, el que significaba que había decidido y se aferraba a ello. La audiencia comenzó a las 10 de una mañana de jueves en la sala del juez Harding, que era más grande que la de Harlow Creek y estaba más llena de lo que nadie esperaba. La noticia se había extendido como se extiende en los pueblos territoriales, no a través de canales oficiales, sino a través de la corriente humana particular que transporta las cosas importantes más rápido que cualquier telegrama. Había rancheros de 3 valles. Había mujeres de la propia Billings que no tenían conexión directa con el caso, pero habían seguido sus líneas generales y habían venido a ver cómo terminaba. Había un hombre del Billings Gazette en la tercera fila con un cuaderno en la rodilla. Tate estaba en su mesa con un abogado llamado Bowman, que era considerablemente mejor que Fitch de Harlow Creek, un hombre delgado y seguro de sí mismo que había ganado casos que parecían imposibles de ganar y sabía cómo usar el procedimiento como un arma. Expuso la posición de Tate con un lenguaje limpio y disciplinado. Transferencia legal de propiedad, procedimiento de sucesión documentado. 2 niñas huérfanas bajo tutela legítima, ahora siendo utilizadas por partes interesadas para fabricar un caso criminal a partir de una disputa civil. Usó la palabra fabricar 4 veces en 8 minutos. Wade presentó el caso como lo había construido, en secuencia, sin florituras, comenzando con la escritura y avanzando a través de cada capa de documentación en el orden en que se había creado. No era abogado y no pretendía serlo.
Lo que era un hombre que había pasado 4 días organizando la verdad en la línea más simple posible y guió al juez Harding y a la sala a lo largo de esa línea, un paso a la vez. La escritura, el estudio del carbón con el sello oficial, el patrón de amenazas documentado en el cuaderno de Samuel, entrada por entrada, con fechas y nombres. La carta en Harding escrita por un hombre que sabía que podría estar quedándose sin tiempo. La correspondencia de Agnes Park identificando a Douglas Pruitt y las irregularidades en los registros de tierras. Bowman objetó 6 veces. Harding desestimó 5 de ellas y sostuvo una por un punto técnico que no cambiaba nada material. Luego Ruth subió al estrado. Se sentó en la silla de los testigos con las manos cruzadas en el regazo y la expresión de una mujer que había decidido lo que iba a decir y no iba a ser movida de ello por nada menos que un acto de Dios. Testificó sobre el carácter de Samuel Dunning, sobre conversaciones específicas, sobre el miedo que había visto en él en los últimos meses de su vida. Testificó sobre la mañana después de su muerte, cuando McCain había ido a la pensión de la señora Aldrich, y testificó sobre lo que les había dicho a esas niñas. Y dijo las palabras, eso no fue consuelo, fue manejo, con una voz tan baja y tan precisa que 3 personas en la galería se inclinaron hacia adelante en sus asientos. Beaumont la contrainterrogó durante 14 minutos y no logró mover ni una sola cosa que ella había dicho. Ed Farlow testificó a continuación. Había venido. La carta de Ruth le había llegado y él había venido, lo que significaba que había elegido la cosa que le asustaba más que Tate, de la misma manera que McCain. Era un hombre delgado y curtido que hablaba en frases cortas y miraba al suelo cuando hablaba de lo que le había pasado a su contrato de pastoreo, y levantó la vista cuando dijo, sabía que estaba mal, lo dije una vez y pagué por ello. Debería haberlo dicho de nuevo. Miró a Harding directamente. Lo estoy diciendo ahora. El contrainterrogatorio de Beaumont y Farlow duró 4 minutos antes de que Beaumont se sentara de nuevo, lo que le dijo a Wade algo importante sobre cómo iba la mañana. Luego el ayudante de la oficina del sheriff leyó la declaración de Cord Reston en el registro. Reston no había venido él mismo. Estaba bajo custodia y su abogado había negociado un acuerdo de cooperación que lo mantenía fuera de la sala a cambio de la declaración completa. El ayudante la leyó con una voz plana y profesional que no le dio a las palabras más énfasis del que ya tenían por sí mismas. Reston declaró que Harlan Tate le había instruido que entregara un mensaje final a Samuel Dunning el martes antes de la muerte de Samuel. Declaró las palabras exactas que Tate le había dado para decir, que coincidían palabra por palabra con la entrada del cuaderno de Samuel. Declaró que el viernes en cuestión, Tate le había dicho que fuera al pastizal del norte y se asegurara de que la situación con Dunning estuviera resuelta. Declaró lo que resuelta significaba en el lenguaje que usaba Tate. Declaró que había ido. Declaró lo que había sucedido en ese risco. La sala quedó tan silenciosa que el sonido de las botas del ayudante en el suelo mientras regresaba a su asiento fue audible en cada rincón. Tate miraba la mesa frente a él. Su abogado estaba muy quieto a su lado. Cualesquiera que fueran los cálculos que Beaumont había estado haciendo durante la mañana, habían llegado a un lugar que no había anticipado, y la confianza profesional en su postura había sufrido un cambio sutil y total. Harding miró a Tate. Señor Beaumont, ¿desea su cliente responder a la declaración de Reston? Beaumont se inclinó cerca de Tate. Hubo un intercambio susurrado. Beaumont se enderezó. Su señoría, solicitamos un receso para revisar. Denegado, dijo Harding. ¿Desea su cliente responder? Otro intercambio susurrado. La mandíbula de Tate estaba apretada. Sus manos estaban planas sobre la mesa. Mi cliente niega, comenzó Beaumont. Entonces procederemos, dijo Harding. Llame al siguiente testigo. Wade miró a Clara May. Estaba sentada en la primera fila de la galería con Lily a su lado y Ruth al otro lado, y estaba observando la sala con esos ojos verdes que no se perdían nada. Y le dio a Wade el pequeño y seguro asentimiento que significaba que estaba lista. Caminó hacia el frente de la sala como caminaba a todas partes, recta y decidida, sin actuación. Se sentó en la silla de los testigos.
Cruzó las manos y miró al juez Harding con la franqueza que simplemente era parte de su ser. Harding la miró por un momento. «Usted entiende que este es un procedimiento formal», dijo. «Sí, señor». «¿Y está aquí para decir la verdad?» «Siempre digo la verdad», dijo, no con desafío, sino con la simple certeza de alguien que afirma un hecho sobre sí misma. Le contó todo. Lo contó en el orden en que sucedió, con la voz llana y factual de una niña a la que un hombre cuidadoso le había enseñado que las palabras exactas importaban y las vagas no. Le habló del estudio del carbón y de las visitas de los hombres de Tite y de lo que su padre le había dicho sobre por qué no vendería. Le habló de las últimas semanas, de cómo las visitas habían cambiado de tono, de cómo su padre había empezado a revisar la puerta por la noche. Le habló de encontrar la llave de la caja de lata en el cordón alrededor del cuello de su hermana y de saber lo que significaba y por qué la había puesto allí. Le habló de la noche en que trajeron de vuelta a Samuel. Lo contó en voz baja y sin inmutarse, mirando a Harding todo el tiempo, y la sala estaba completamente quieta. Beaumont se levantó para contrainterrogar. Fue profesional y medido e intentó 3 enfoques diferentes. Intentó sugerir que el cuaderno había sido escrito después de los hechos. Clara May lo miró y dijo, «La tinta en esas páginas es la misma en todas partes. Mi padre escribió en ese cuaderno cada semana durante 2 años. Puede ver las páginas más gastadas al principio, donde las manejaba más». Beaumont intentó sugerir que le habían enseñado qué decir. Clara May lo miró y dijo, «Mi padre me enseñó. Empezó cuando yo tenía 7 años porque quería que supiera la verdad de nuestra situación. Le estoy diciendo exactamente lo que él me enseñó». Beaumont intentó sugerir que su recuerdo de fechas específicas no era fiable para una niña de su edad. Clara May lo miró y dijo, «Escribí todo lo que recordaba hace 3 días. Cada fecha, cada nombre, cada palabra que pude recordar. El juez Harding tiene ese documento. Puede compararlo con el cuaderno, entrada por entrada». Beaumont se sentó. La sala se rompió de una manera que no fue ruido. Fue el sonido de la gente liberando algo que había estado contenido con demasiada fuerza durante demasiado tiempo. Una exhalación colectiva apenas audible que cambió la presión en la sala. Harding dijo, «¿Hay algo más?» Wade se levantó. «Una cosa más, su señoría». Asintió a Clara May. Ella metió la mano en la parte delantera de su vestido y sacó el hule. Lo desató. Sacó el estudio del carbón, no la copia certificada, sino el original, el que tenía el nombre de Samuel Dunning, impreso en la parte superior con su propia letra, el que le había mostrado a su hija en una mañana clara, hacía 4 años, y le había dicho, «Esto es lo que construimos, Clara May. Esto es nuestro». Caminó hacia el frente y lo puso en la barandilla ante el estrado del juez. «Esto es de mi padre», dijo. «Siempre fue de mi padre y ahora nos pertenece a mí y a mi hermana». Harding lo cogió. Lo miró. Lo dejó. Miró a Harlan Tate. «Señor Tate», dijo, «tengo ante mí un registro documentado de intimidación sistemática, registros de tierras fraudulentos realizados a través de un empleado corrupto de la Oficina de Tierras y una declaración de testigo que sitúa a su agente directo en la escena de la muerte de Samuel Dunning, el día específico en que su agente le dijo a ese hombre que su tiempo se había acabado». Hizo una pausa. «También tengo a una niña de 9 años que caminó 40 millas en la oscuridad, llevando la evidencia de su padre muerto, porque confiaba en que todavía había un lugar en este territorio donde la verdad contaba para algo». Cogió su pluma. «Tengo la intención de asegurarme de que tenía razón en eso». Escribió durante 2 minutos. La sala esperó. Harlan Tate se sentó muy quieto. «Harlan Tate», dijo Harding, «usted queda bajo custodia por cargos de fraude, conspiración y asesinato en primer grado en la muerte de Samuel Dunning. La transferencia de propiedad fraudulenta queda anulada. La escritura de la tierra Dunning y el estudio de carbón asociado se restauran al patrimonio de Samuel Dunning para ser mantenidos en fideicomiso para sus hijas Clara May y Lily Dunning hasta que la mayor alcance la mayoría de edad».
Miró al ayudante del sheriff juntos la puerta. Lléveselo. La galería estalló. Harding lo dejó correr. Abajo, en la primera fila, Ruth se cubrió el rostro con ambas manos por un momento y luego las apartó y se sentó muy recta porque así era como manejaba las cosas que se abrían paso. Tate se levantó. Se arregló el abrigo. Lo hizo con el reflejo de un hombre que siempre había entendido que la apariencia era autoridad, que el exterior compuesto era lo último que se mantenía cuando todo lo demás se iba. Salió con el ayudante a su lado y no miró a Clara May, y Clara May lo vio irse con esos ojos verdes y no apartó la vista hasta que la puerta se hubo cerrado. Luego se sentó de nuevo junto a Lily y Lily apoyó la cabeza en el hombro de su hermana, y Clara May la rodeó con su brazo. Y las dos se sentaron en medio de la sala que se vaciaba mientras el mundo se reorganizaba en torno a lo que acababa de suceder. Wade vino y se sentó a su lado. No dijo nada. No había nada que decir que la sala no hubiera dicho ya. Después de un rato, Clara May dijo, ¿Se acabó? La audiencia se acabó, dijo él. Viene un juicio, pero la tierra es suya. Tate está bajo custodia. Reston ha dado su declaración. La parte difícil. Hizo una pausa. La parte más difícil ha terminado. Ella guardó silencio por un momento. ¿Qué nos pasa ahora? Dijo. No asustada, práctica, como preguntaba todo. Wade la miró. Miró a Lily, que había levantado la cabeza y lo observaba con esos ojos oscuros y quietos. Miró a Ruth, que había bajado de la galería y estaba de pie a unos metros de distancia, con las manos entrelazadas frente a ella, y la expresión de una mujer que ya había tomado una decisión sobre algo y esperaba a ver si coincidía con lo que el hombre frente a ella estaba a punto de decir. Hay una cuestión de tutela, dijo con cuidado. Necesita resolverse adecuadamente, legalmente. ¿Quién la solicita? Dijo Clara May. Él la miró fijamente. Yo, dijo, si me dejas. No fue una decisión que hubiera tomado en esa sala o en el camino a Billings o incluso en la cocina de Ruth la mañana en que esto había comenzado. Fue una decisión que había estado tomando en incrementos desde el momento en que había retirado la lona de una carreta de carga y había encontrado dos pequeñas formas en la oscuridad. Desde que una niña de 6 años le había ofrecido su cosa más preciada con ambas manos, y él le había dicho que se la quedara. Desde que una niña de 9 años le había preguntado, ¿por qué está haciendo esto? Y él le había dicho la verdad sobre Eleanor y sobre lo que significaba descubrir que las consecuencias todavía importaban. Había estado tomando la decisión como un hombre reconstruye una cerca en terreno rocoso, un poste a la vez. Clara May lo miró durante un largo momento. Estaba haciendo el cálculo, la medición y la evaluación, y el archivo, todo ello trabajando detrás de esos firmes ojos verdes. Luego miró a Lily. Lily ya estaba mirando a Wade. Lo había estado mirando todo el tiempo con la atención particular de una niña que había aprendido a leer a las personas con más cuidado de lo que la mayoría de los adultos lo harían jamás. Lo miró como lo había mirado en la calle de Harlow Creek cuando le ofreció el papel doblado. No pidiendo, no esperando, solo viendo, luego se estiró y tomó su mano con las dos suyas. No dijo nada, simplemente se aferró como se había aferrado a ese trozo de papel desde la noche en que su padre murió hasta esta sala en Billings, porque entendía lo que significaba llevar algo precioso y saber cuándo habías encontrado el lugar adecuado para dejarlo. Clara May observó las manos de su hermana alrededor de la mano áspera de Wade. Algo se movió en su rostro que era joven, real y sin defensas, de una manera que rara vez se permitía hacer, y lo dejó estar por un momento completo antes de volver a mirarlo. ¿Estás seguro? Dijo. Estoy decidido, dijo él. Eso es diferente. Ella reconoció las palabras. Las había oído la primera mañana sentada en la cocina de Ruth y las había archivado como archivaba todo lo importante. Su garganta se movió una vez. De acuerdo, dijo. Solo eso y de la manera en que decía todo, llanamente, sin adornos, con todo el peso de lo que quería decir detrás. Ruth emitió un sonido que no era ni un sollozo ni una risa y era enteramente Ruth,
y se cubrió los ojos por segunda vez esa mañana y luego se enderezó de inmediato porque no era una mujer que permaneciera deshecha por mucho tiempo. Afuera del juzgado, la luz de septiembre se extendía larga y clara sobre Billings, y la vida ordinaria del pueblo se movía en las calles debajo de los escalones, como siempre se mueve la vida ordinaria, sin ceremonia, sin reconocimiento de las cosas extraordinarias que suceden justo al lado. Pasó una carreta. Un perro cruzó la calle. Dos hombres hablaban fuera de la puerta de la oficina de tierras. Bajaron los escalones juntos, Wade, las dos niñas y Ruth, hacia la plena mañana de otoño. Clara May caminaba recta como siempre caminaba, con la barbilla en alto y los hombros cuadrados. Lily caminaba cerca de Wade, su mano todavía en la de él, sus pies vendados cuidadosos sobre la piedra irregular. Al pie de los escalones, Clara May se detuvo. Miró hacia arriba, al juzgado, a su fachada de piedra, a la bandera que se movía con el viento de la mañana. Se quedó allí por un momento con las manos a los lados y la luz plena en su rostro. Luego se volvió y miró a Wade. Papá dijo una vez, dijo lentamente, que lo más difícil de hacer lo correcto era que nunca venía con una garantía. Lo hacías porque era correcto, no porque supieras que iba a funcionar. Hizo una pausa. Tenía razón en eso. Tenía razón en muchas cosas, dijo Wade. Tenía razón sobre usted, dijo ella, simple, llana y absoluta, como decía todo lo que importaba. Wade le puso la mano brevemente en la parte superior de la cabeza, esa presión firme y presente que decía lo que no tenía palabras para decir, que estaba aquí, que se quedaba, que ella ya no iba a llevar esto sola. Ella no se apartó. Lily lo miró y por primera vez desde que la conocía, sonrió. Fue una sonrisa pequeña, cuidadosa y privada, la sonrisa de una niña que había decidido algo importante y se alegraba de haberlo decidido. Metió la mano libre en la parte delantera de su vestido y sacó el papel doblado, el boceto a lápiz de la casa con el porche y las dos ventanas y la letra de su padre en la parte inferior para Clara May y Lily cuando lleguemos allí. Y lo miró por un momento. Luego miró a Wade y se lo ofreció. Él lo tomó esta vez, lo desdobló con cuidado. Lo miró durante un largo momento, las cuidadosas líneas a lápiz de una casa que un hombre había dibujado para sus hijas, porque creía que algún día llegarían allí. Miró la letra en la parte inferior. Miró a las dos niñas de pie a la luz de septiembre en los escalones del juzgado en Billings, Montana, vivas, juntas y mirándolo. Dobló el papel por sus pliegues originales y se lo ofreció a Clara May. «Quédatelo», dijo. «Lo vamos a necesitar cuando construyamos la casa». Clara May lo tomó. Lo miró con esos ojos verdes que habían medido a cada persona que había encontrado desde que el mundo se había convertido en un lugar peligroso, y lo que había en ellos ahora no era cálculo. Era algo que había pasado por el cálculo y había salido por el otro lado. Algo que les había costado mucho a ambos llegar y que valía cada centavo del costo. Se guardó el papel dentro de su vestido, contra su corazón, donde siempre había estado. Ruth tomó la otra mano de Lily. Los cuatro bajaron juntos a la calle, a la mañana que era ordinaria y extraordinaria al mismo tiempo, como todas las mañanas que vienen después de lo peor que has sobrevivido. Samuel Dunning había trabajado 22 acres solo y había construido una casa con sus propias manos, y se había negado a ser expulsado de lo que era suyo. Y al final, lo que había construido con más cuidado y deliberación no fue una escritura, ni un estudio, ni un cuaderno lleno de fechas y palabras exactas. Fue una hija que sabía qué hacer, y lo había hecho, cada centímetro duro, preciso y necesario. Y ese era el tipo de cosa que sobrevivía a todo hombre que alguna vez intentara quitártela, porque no vivía en papel, y no vivía en un tribunal, y no podía ser falsificada, ni robada, ni quemada en la noche. Vivía en las personas que la llevaban adelante, y ya estaban caminando.